Bueno, retomamos este encuentro eh, queriendo orar desde los estigmas, ¿verdad? Aquí voy a hacerlo con esta expresión poética o que dice algo de esa experiencia. Francisco de Asís, quedaste en la memoria de la humanidad como un caminante y sediento de plenitud, como un buscador de hermandad sin límites, como un crítico del sistema feudal y burgués, como un varón que cuidaba como madre, como un místico con pies polvosos, como un reparador de iglesias vivientes, como un soñador despierto, como un hombre de diálogo abierto. Ya al final de tus años de vida recibiste las llagas del crucificado, al Jesús que siempre amaste y el amor no amado. Recibiste las llagas de la pasión por ser apasionado de la vida, apasionado en el servir a cada criatura, apasionado por estar y caminar con la causa de los pobres, apasionado por la fraternidad con toda la creación, apasionado por el Evangelio, apasionado por una iglesia de menores y pobres, apasionado por llevar la buena nueva a todos los rincones. Fuiste llagado en el silencio por el dolor y desgaste de tu enfermedad. Las llagas marcadas en tu cuerpo te hicieron más libre para amar, perdonando y reconciliándote con los frailes que no te aceptaban. Hombre llagado, liberado del autoritarismo y el clericalismo inquisidor. Hombre llagado de abrazos abiertos y corazón compartido con lo diferente. Hombre llagado, recogiste tus lágrimas en el silencio del abrazo del Padre. Hombre llagado, que desde ese costado abierto amaste a tus hermanas clarisas. Hombre llagado por amor para seguir amando en libertad y desnudez. Francisco de Asís, inspira nuestras vidas, enciende nuestro amor, impulsa nuestra pasión por el reino de Dios que comienza con los pobres y excluidos, cuidando cada día esta casa común. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, con este espíritu, con este sentir, continuamos y ya dejamos a Fray Juan con nosotros y nos gustaría oír algo que nos comparta de su vida y para ubicar con quién estamos y creo que aquí sí la mayoría no te conoce y es fabuloso que te escuchen antes de tu reflexión, con cómo llevas, cómo estás, quién eres en tu vida allá en Colombia. Gracias Juan por aceptar estar en la Escuela Cosme de Soto. Muchas gracias, René, a ti y a todas y todos ustedes que se reúnen esta tarde para hablar sobre fisiología, sobre querida Amazonía, desde un ámbito espiritual, desde la espiritualidad franciscana y concretamente en esta celebración de la estigmatización de nuestro hermano Francisco. A ver qué les cuento. Yo vivo en la ciudad de Medellín, vivo en una comuna que se llama Comuna 4, donde tenemos los frailes OFM, una parroquia cuyo titular es San Lorenzo Mártir. Es una parroquia que no pertenece a la orden, pertenece a la Arquidiócesis de Medellín. En mi provincia no tenemos parroquias propias ni obras propias. Somos una provincia, la provincia franciscana de San Pablo Apóstol en Colombia, que este año está cumpliendo 40 años de fundada.
que sale de la provincia madre de la Santa Fe de Colombia, una provincia fundada en 1554. Salimos precisamente por la reflexión que después del Concilio Vaticano II algún grupo de frailes fue haciendo acerca del carisma franciscano y de su inserción en la realidad del país. La pregunta que se hicieron fue: ¿qué franciscano requiere la realidad del país, de Colombia? Y en la reflexión que se hicieron, entonces empezaron a revisar modelos, formas de vida, modelos eclesiológicos, ¿sí? Contenidos, y se fueron preparando de tal manera que quisieron renovar la provincia que llamamos madre, y la provincia no estuvo dispuesta a renovar algunas estructuras, por lo que le pidieron a la Curia General crear una nueva provincia en Colombia, y así fue que nació la nuestra. Toda ella inserta en medios populares, como decía, con obras que no nos pertenecen. Abandonamos la estructura conventual. Nosotros vivimos en barrios populares, en casas en arrendamiento. Tratamos de vivir del trabajo asalariado, y nuestra formación inicial sucede en estos lugares. O sea, los jóvenes frailes hacen su profesión temporal y pasan de inmediato a las fraternidades insertas en los medios populares. Suprimimos el estudiantado porque creemos que el estudiantado hace algo así como de invernadero, ¿no? Entonces preferimos que los frailes hagan sus votos y pasen de inmediato al trabajo pastoral, y desde ahí, acompañados por frailes en la fraternidad, pues sucede la formación inicial y después la formación universitaria en universidades que tengan filosofía o teología o alguna otra materia, carrera en la que se inscribirán para profesionalizarse, ya sea en derecho, en psicología, en cualquier carrera que realmente obedezca a nuestra búsqueda, a nuestra vocación franciscana. Yo estuve en la formación inicial por mucho tiempo, en la formación inicial trabajando como acompañante en postulantado y noviciado. Luego estuve trabajando en la formación permanente de la provincia. Soy hermano laico, no soy sacerdote. Luego presidí por un tiempo la familia franciscana de Colombia y ahora pertenezco a la Junta. Ahí nos conocemos con algunos. Miriam Becar, que me encanta verla aquí, es una amiga, muy amiga, muy hermana, con la que compartimos una experiencia hermosa en Temosique, ¿no? En la 72, porque pertenecemos a la Red Franciscana para Migrantes. En este momento hago parte de una escuela de pensamiento y formación francisclariana de Familia Franciscana de Colombia, que funciona semanalmente. Hemos tenido un alumnado no caminantes, llamamos nosotros. Han sido 70 hermanas y hermanos, casi todos laicos, que han hecho camino de espiritualidad franciscana en la escuela de pensamiento. Bueno, eso es así a grosso modo lo que somos, lo que vivimos. Muchas gracias por el tema. Es un tema que realmente a mí me fascina, en el sentido de que alguna vez hablamos en estos espacios de formación franciscana, y un pasionista, un pasionista, Tarcisio, que es un miembro de la CLAR, ¿no? Del equipo de la CLAR, que vive aquí en Medellín, al cual invitamos a hablar de la eclesiología. Nos decía que por qué el Cristo de San Damián le había dicho a Francisco: repara mi iglesia que como ves amenaza ruinas. Él estaba sorprendido por eso.
Y nosotros le preguntábamos, pero ¿qué te sorprende? ¿Por qué te sorprende eso, no? Y entonces Tarcisio decía, pero ¿por qué el Cristo de San Damián no le dijo, eh, trabaja en la construcción del reino de Dios, ¿sí? ¿Por qué se ocupó de la iglesia, no? Y nosotros decíamos, hola, realmente es interesante esa reflexión que hace un externo a nosotros, ¿no? Claro que, claro que en las traducciones de textos, algunos dicen que el Cristo de San Damián dijo, repara mi iglesia, pero otros dicen que el Cristo le dijo, repara mi casa, ¿sí? Y casa e iglesia, pues, bueno, ahí tendríamos como que escoger con qué nos sentimos más cómodos en el mandato que le dio el Cristo de San Damián a Francisco. La verdad es que en el relato de unos y de otros, unos dicen que el Cristo de San Damián desplegó los labios, ¿sí? Y le dijo el ícono, y le dijo, repara mi casa o mi iglesia como ustedes quieran, que amenaza ruinas. Y otros dicen que el Cristo de San Damián no desplegó los labios, sino que Francisco sintió en su corazón, ¿sí? Que el Cristo le decía que reparara la iglesia o la casa que amenazaba ruinas, porque evidentemente San Francisco había visto el techo roto y las paredes averiadas, ¿no? O sea que el mandato de Jesús en el Cristo de San Damián se debe a que Francisco observaba bien, tenía los ojos dispuestos para ver el contexto en el que él amasaba la vida, en el que él vivía. El Cristo de San Damián le habla concretamente a Francisco porque Francisco es un buen observador. Tiene los ojos, los sentidos dispuestos a ver, a mirar y a percibir cómo el Señor le habla desde ahí, desde el contexto. Y vaya que el contexto de San Francisco realmente tenía a la iglesia de Jesús y al reino de Dios en problemas, ¿sí? Un papa militar, ¿sí? Un papa imperial, ¿sí? Una iglesia superclerical, ¿sí? Que desconoce la espiritualidad como la entendemos hoy, ¿no? La espiritualidad que se desarrolla en la cotidianidad del pueblo, ¿sí? Lejana de pronto de los textos bíblicos, ¿sí? Encerrada en los grandes monasterios. Vaya que sí, la iglesia de aquel tiempo estaba en problemada, ¿no? Y el Cristo de San Damián le dijo, repara mi casa, repara mi iglesia. Este texto es para nosotros un texto fontal, ¿sí? Es un texto que nos habla no solamente de la reconstrucción de la iglesia, de la reparación, de la construcción del trabajo por el reino, de hacernos trabajadores del reino, sino también de la reparación del tejido social y de la reparación del proyecto de vida de las comunidades y de las personas que las componen. O sea, es muy, que las integran, es muy importante eso. El Cristo de San Damián, cuando le dice a Francisco reparar, nos pone una tarea a nosotros, que es la tarea de la reparación del tejido, del empotramiento de piedra sobre piedra, de hilo con hilo a través de una lanzadera que va haciendo que el tejido realmente se complete y que sea el tejido, al tejer una manta haya abrigo para todos, para muchos. Bien, hace mucho tiempo venimos trabajando, hablando de temas como los modelos eclesiológicos, ¿sí? Y para no redundar más en el tema de modelos eclesiológicos, nos vamos directamente al modelo Iglesia Pueblo de Dios, ¿sí? Que es el que nos compete en este momento. Ya lo que pasó, pues nos marcó y está ahí
y nos ha dejado algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el clericalismo es una enfermedad fatal, ¿sí? El modelo Iglesia Pueblo de Dios nos llevó a una experiencia maravillosa, maravillosa, que es la experiencia de las comunidades eclesiales de base, concretamente en nuestro continente. Comunidades eclesiales de base que modificó la manera de hacer pastoral de conjunto. O sea, yo recuerdo, no sé si en sus países, pero en el nuestro, una comunidad eclesial de base estaba compuesta por el papá, la mamá, los hijos, los tíos, los parientes, los vecinos, ¿sí? No había como una pastoral específica para los jóvenes, para los niños, sino que todos nos integrábamos en la comunidad. Y el centro de la comunidad era la lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios leída en el contexto de marginalidad de las comunidades, ¿sí? O en el contexto en que se tendría que leer, ¿no? O sea, una palabra de Dios que iluminaba la realidad, ¿sí? Una palabra de Dios que enviaba a la comunidad a la misión para transformar dicha realidad y que no solamente la enviaba a la misión, sino que la enviaba a la celebración de la misión bien realizada, ¿sí? Entonces eran comunidades que celebraban la vida, que escuchaban la palabra, que se formaban y se formaban en el tema, en un tema muy importante. Lograron las comunidades eclesiales de base hacer que fe y política se conectaran, que existiera una relación de fe y política. Y por eso los cristianos de las comunidades de base empezaron a militar en los movimientos sociales, ¿sí? Movimientos de mujeres, movimientos de campesinos, movimientos de afros, movimientos de gitanos, ¿sí? Movimientos indigenistas, movimientos LGBTI, ¿sí? Distintos movimientos, ¿sí? Y a militar en los movimientos sociales de obreros, ¿sí? Y a incidir en la política de los países. Y entonces disfrutábamos leyendo a Boff, ¿sí? Disfrutábamos leyendo a Beto, disfrutábamos leyendo los textos clásicos de la teología de la liberación, ¿sí? Y empezamos a descubrir que cada país tenía como la manera específica de hacer teología de la liberación. Entonces, una manera es la manera como se hacía o se hace teología de la liberación en Argentina, que ahora nos está afectando a todos desde el pontificado del Papa Francisco. Maravillosamente nos está afectando. Porque es una teología de la liberación ligada al movimiento popular, ¿sí? Ligada a la fe popular, ¿sí? De las comunidades. Otros países se fueron hacia otros ámbitos, hacia otras esferas. En mi país concretamente fue muy política la teología. En el Brasil creo que otro tanto, no sé. Cada país tiene sus acentos. Yo creo que es muy importante que en esta reflexión ya vamos cayendo en cuenta que la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía, nos invita como iglesia en América Latina a soñar, a pensar y a discernir. O sea, la iglesia se sienta a soñar, a pensar y a discernir. La iglesia en América Latina, a través de la querida Amazonía, empieza a hacer una hermenéutica, ¿sí? Que no se cierra en temas, sino que abre una dialéctica, ¿sí? Con pensamientos, con formas, ¿sí? Una
una teología, una eclesiología que camina hacia un modo nuevo, hacia nuevos caminos, hacia una iglesia que responde localmente, ¿sí? Desde su contexto, ¿sí? Con nuevas formas seguramente hasta de ministerios, con una ministerialidad que responda a lo que el contexto le pide, ¿sí? Una eclesiología que le plantea retos a la gran eclesiología y que muestra que ha existido una colonización cultural, ¿sí? Y que es necesario realmente hacer cambios en los modelos eclesiológicos. Por lo tanto, una eclesiología en estos textos, concretamente de la querida Amazonía, una eclesiología que se hace eclesiología profética, ¿no? Yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que esta eclesiología que se hace de querida Amazonía tiene una conexión enorme con nuestra vocación franciscana, porque se amasa en los contextos. No es una eclesiología de escritorio, sino de la vida misma de las comunidades. Y resulta interesante ver cómo esa eclesiología, pues parte de los 4 sueños que formula el Papa Francisco. Un sueño social, un sueño cultural, un tercer sueño que es el sueño ecológico. El más importante, que parece como el más importante, porque ocupa casi la mitad del texto de Querida Amazonía, que es el sueño eclesial, ¿sí? El sueño eclesial. Imagínense, hermanos y hermanas, que nosotros aquí en Familia Franciscana de Colombia y en la provincia franciscana de Colombia estamos haciendo un ejercicio sobre sinodalidad. Y es bien curioso que las comunidades donde trabajamos, primero la palabra no la entienden, ¿sí? ¿Qué es sinodalidad? Y nosotros decimos, no es caminar juntos, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué no dicen caminar juntos? ¿Por qué dicen sinodalidad? Y se les traba la lengua, ¿sí? Y cuando hablamos de que en la sinodalidad nos va a llevar a descubrir unos elementos fundamentales en el modelo eclesiológico, Iglesia Pueblo de Dios, y les decimos que hay un elemento que hay que destruir, que hay que desprogramar, que hay que quitar, que es el clericalismo, y que hay que conocer a fondo el clericalismo. La gente nos dice, ¿y qué es eso del clericalismo? Clericalismo, ¿y eso qué es? Y nosotros les decimos, hay que saber qué es el clericalismo, porque quien conoce el clericalismo, buen desclericalizador será, ¿sí? Y tenemos que empezar a dar elementos para que identifiquen el clericalismo, y cuando se los damos, la gente dice, ciertamente hemos sido víctimas del clericalismo, porque por esa enfermedad no hemos podido madurar ni descubrir qué ministerios tenemos, ¿sí? Ni descubrir cómo se construye iglesia, porque ya venía construida, empaquetada, ¿sí? Puesta en la mesa para que nos la comamos, servida desde el otro lado del océano, ¿no? Un poco eso. Yo creo, hermanas y hermanos, que resulta muy interesante que nos ocupemos del tema de la eclesiología y sobre todo desde la querida Amazonía, porque este es un tema tan importante, porque si la Amazonía como región se ha considerado como el termostato del mundo, ¿sí? Algunos dicen eso.
y en estos momentos de calentamiento global, dicen también que la querida Amazonía y los modelos eclesiológicos que aquí se animen van a afectar a la iglesia total, ¿sí? La iglesia total, en sus ministerios, en su manera de ser cristiano, en la manera de encarnar el cristianismo en la realidad, en los contextos. Yo creo que ya a estas alturas del discurso, yo no soy de discursos largos, a estas alturas del discurso podríamos sentarnos a hablar cómo vemos realmente la construcción de iglesia en nuestros lugares, en nuestras comunidades, ¿sí? ¿Qué significa para la gente la ministerialidad, ¿sí? El servicio. ¿Cómo vamos de desprogramar en el disco duro el clericalismo, ¿sí? ¿Cómo está el papel de la mujer en nuestras comunidades eclesiales? ¿Siguen tendiendo manteles y haciendo floreros? Y si acaso haciendo la catequesis. ¿Siguen nuestros muchachos tocando campanas en la misa? ¿Sí? Y no más, ¿no? Creo que es bien importante que hablemos un poco de eso desde todo toda la exigencia que nos hace el magisterio del Papa Francisco. A esto yo creo que es muy importante que también agreguemos el tema de las simbólicas. Yo creo que para nosotros debe ser muy importante retomar desde este modelo eclesiológico, Iglesia, Pueblo de Dios, con estos documentos de querida Amazonía, Amoris Laetitia, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, Laudato Si, que recuperemos nuevamente las misas folclóricas, ¿sí? Cumplió 50 años la criolla argentina, si no estoy mal, Miriam. La misa nicaragüense, la misa salvadoreña, la misa de los quilombos, ¿sí? Esa espiritualidad que refleja el hondón del alma de nuestras comunidades eclesiales, ¿no? Creo que es muy importante eso. Entonces, hablar de las simbólicas es también muy importante. Hasta aquí. Si quieren, entonces le pedimos la palabra a René y vamos a hablar. Gracias, Juan, por tu intervención, tu caminar y experiencia. Eso nos anima, nos hace en este sentido ser América Latina, ¿verdad? Y aquí hay de Chile, quienes viven en Guatemala, quienes viven en Costa Rica, quienes viven en México, quienes están en El Salvador, quienes están en Honduras. Hay una variedad bastante bonita que hay aquí presente. Entonces, con la propuesta de Juan, si nos la vuelves a decir, ¿cómo abrimos el diálogo? Dínoslo otra vez, por favor. Creo que es bien importante que hablemos desde nuestros contextos. ¿Cómo percibimos a la iglesia de nuestro contexto, de nuestro país, de nuestro lugar, de nuestra diócesis, ahí donde estamos, de nuestra parroquia, en este sentido de la caminada? Si vamos caminando hacia la sinodalidad, ¿sí? Se nota eso en los ministerios, se nota eso en la reflexión que hacemos, en la desprogramación del clericalismo, que ojo, no es solo de curas. Los laicos también tenemos esa enfermedad, ¿sí? Del clericalismo. Es eso. Sí, padre. Ah, no, 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 es figurativo. ¿Ah? Muy bien, tienen la palabra. ¿Quién quiere iniciar con esta propuesta del planteamiento de la sinodalidad en América Latina y en nuestros contextos? Walter pidió la palabra anteriormente. Yo vi la mano ahí levantada. Una manita, rápido. Ahí está. Bueno. Sí, bueno, me parece muy interesante, ¿verdad, Fray? Su exposición sobre
sobre estos puntos centrales de la encíclica, ¿verdad? De la Amazonía. Muy interesante, ¿verdad? La propuesta, ¿verdad? El modelo Iglesia Pueblo de Dios y cómo quitar a un lado el clericalismo, que está bastante arraigado, por cierto, en la iglesia latinoamericana. Porque si bien es cierto, desde el documento de Puebla, luego el documento de Aparecida, se habla mucho, ¿no?, de la participación de los fieles en el caminar de la iglesia. Pero específicamente aquí en Nicaragua, yo lo he visto mucho, que existe, yo leí, al menos aquí en Nicaragua le llamamos celo apostólico. Bueno, pues yo fui seminarista, ¿verdad? Y llegué a tercer año de teología. Y esto yo lo he venido viendo. Por ejemplo, en mi diócesis, acá se dejó a un lado completamente lo que es el diaconado permanente. Que lejos de haber sido diaconado permanente, como una necesidad dentro de la iglesia, es una riqueza y hay dentro de la iglesia como tal. Y aquí en Nicaragua, pues es algo que, al menos en mi diócesis, ni por cerca. Cuando hay muchas personas, pues que pueden tener esta bonita vocación como tal. Creo que se ha olvidado a un lado que es una vocación, aparte de ser una necesidad que surgió, el diaconado permanente, o sea, es una riqueza, ¿va? Litúrgica, una riqueza en la ministerialidad como tal. Si bien es cierto, a algunos fieles laicos se le ha dado participación, ¿verdad? Por ejemplo, en la costa caribe, que ahora son diócesis, antes eran vicariato apostólico, ¿verdad? Por lo difícil que era la evangelización en esa zona, existía lo que era el ministerio del bautismo, donde los fieles laicos podían bautizar, era un ministerio instituido como tal, ¿verdad? Incluso la mujer también tenía mucha participación, al menos pues en la liturgia la mujer tiene mucha participación, ya sea en el electorado, en el ministerio del sacramento de la Eucaristía, como ministro de la comunión, pero creo que ha quedado de ver mucho esta parte, ¿verdad? De la sinodalidad. Esperamos pues que con esta nueva sinodalidad que pues podamos cambiar un poquito esa parte, ¿verdad? Al menos hablo de mi realidad nicaragüense como tal. Un tema muy importante que tocaba Fray en la última parte de su exposición era sobre volver a activar algunas de las liturgias tradicionales de nuestro pueblo latinoamericano. Me llamó mucho la atención, creo que para el 2019, sí, creo que fue en el 2019 que estuve en El Salvador en un encuentro JPIC, por allá conocí a Fray René, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que allá en El Salvador se toca mucho lo que es los cantos de la misa campesina nicaragüense. Aquí en Nicaragua las tenemos prohibidas litúrgicamente porque surge en el contexto de 1960, ¿verdad? Cuando se da lo que son las revoluciones en Nicaragua. Nace en ese contexto la teología de la liberación, muy impulsada por el sacerdote jesuita Salvador Cardenal, que fue suspendido del ministerio. Me llama la atención, ¿verdad? Que en El Salvador, o sea, fue una riqueza escuchar, ¿verdad? O sea, nuestro canto nicaragüense allá. Y aquí en Nicaragua, pues ni por cerca, en la liturgia ni siquiera se toma en cuenta. Se toma como algo revolucionario como tal. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Esa parte. Y bueno, ¿verdad? Es un poco lo que he compartido del caminar, pues acá en la iglesia nicaragüense, que aparte pues de las situaciones sociopolíticas que estamos viviendo, creo que está muy arraigada, ¿verdad? Lo que es esa parte clericalista, acá pues en Nicaragua, ¿verdad? Y por otro lado, pues también el confort del clero. Entonces, creo que ha llevado, ¿verdad?, a que muchos fieles pues se alejen, ¿verdad?, de lo que es de la iglesia, lastimosamente, ¿verdad? Y duele decirlo, pero eso lleva a que el fiel laico, cuando no se sienta integrado, pues tienda a dejar pues la iglesia, ¿verdad? Y por otro lado también porque hace falta formar mucho, ¿verdad? A los fieles, ¿verdad? Especialmente a todos aquellos de las comunidades rurales, ¿verdad? En cuanto a cómo funcionan pues lo que son las comunidades eclesiales de base, ¿verdad? Muchas Gracias, gracias. Walter. Gracias por el abordaje. Ahí tratamos de ser puntual y escuchamos a Irenchu. Bueno, comentarles que acá en Chile se habla mucho y se ha hablado mucho de la sinodalidad, pero en términos prácticos ha pasado poco. Hay resistencia por todos los lados, hay resistencia de los fieles, que la palabra del curita sigue pesando infinitamente más en todas las organizaciones y el quehacer cotidiano, pero también de parte de muchísimos sacerdotes, párrocos, obispos, que tampoco consideran la opinión de los fieles
con el mismo peso, la misma importancia o la misma luz del Espíritu Santo que la de ellos. Nosotros vivimos hace poquito en Chile un proceso de plebiscito para la posibilidad de una nueva constitución, dejando atrás la constitución de la dictadura cívico-militar que vivimos en Chile. Y a raíz de eso y en ese contexto, haciendo un poco una reflexión, una comunidad, un monasterio de hermanas carmelitas descalzas, particularmente por lo que tenía que ver con el cuidado de la creación, el respeto a los pueblos originarios, ellas decidieron aportar con una reflexión de por qué ellas leían en la propuesta del nuevo texto un paso en términos de fraternidad. Y fueron durísimamente sancionadas, desconocidas, y se dijo de ellas de un cuanto hay por parte de los sectores conservadores de la Iglesia y por parte de los obispos de la Iglesia chilena, desconociendo la legitimidad de su pronunciamiento en este diálogo entre la fe y la política, que teóricamente todos, desde la mirada de la teología latinoamericana, de las comunidades eclesiales de base, etcétera, estamos llamados a hacer y a vivir. Posteriormente a eso, un grupo de hermanas en apoyo, un grupo de hermanas de diversas congregaciones, en apoyo a estas hermanas que estaban siendo tratadas durísimamente en redes sociales y demás, levanta una carta de apoyo reconociendo su derecho a expresarse, su derecho a compartir su reflexión. Y también fueron bastante maltratadas por la totalidad de los obispos. Los que más guardaron silencio, pero en general, imagínense ustedes que si eso es respecto de las hermanas, mucho más ocurre a menudo con los fieles laicos. Entonces, la sinodalidad todavía en la práctica no se ve. Durante el tiempo que se estuvo discutiendo se hicieron muchos trabajos en los movimientos apostólicos, muchos trabajos y reflexiones en las parroquias, y se anotaron muchas reflexiones con palabras bonitas y conclusiones de los distintos grupos, parroquias, provincias, qué sé yo. Pero en la práctica real no es mucho lo que hemos avanzado. Y en este contexto de no reconocer la legitimidad del discernimiento de las comunidades religiosas, comunidades laicas, comunidades de base, yo diría que está fuertemente enquistado en la extraordinariamente conservadora jerarquía de la Iglesia chilena. Eso. Gracias, Mirenzu. Se escuchó bien. Sería bueno, te sugiero, Mirencio, si pones el enlace de lo de las hermanas en el chat de aquí, para que lo copie quien quiera, por favor. Tenés ese enlace porque nos lo compartiste, ¿verdad? Digo, ¿quién quiere aportar desde estos contextos como nos motivó Juan? A mí me parece que esto de la eclesiología, de la Iglesia Pueblo de Dios, desde América Latina y el magisterio del Papa Francisco, ha traído unos cambios en los contenidos, ¿sí?, que no han bajado pues a las prácticas. Es real, es real. Pero esto no es nuevo. O sea, yo siento, por ejemplo, qué difícil. Yo soy hermano, soy religioso, OFM, repito, visto el mismo hábito de René. Tengo el mismo general, las mismas simbólicas,
Pero cuando me preguntan, ¿usted es padre? Yo digo, no. Yo soy fraile. Ah, pero René también es fraile. Bueno, soy laico. ¿Laico? Entonces, para que me entiendan, yo me he visto en la obligación de decir muchas veces, yo soy la versión masculina de las hermanas. ¿Sí? Poco así como para que, porque es bien difícil, ¿no? Pero también es muy difícil entender cuando un ministerio como el hermoso y bello ministerio del diaconado permanente se ha convertido como en los casi curas, ¿sí? Y como en los ministerios de la Eucaristía, cuando los laicos hacen el cursillo y acceden pues a ese ministerio de la administración de la Eucaristía que se lleva a los enfermos, o en las iglesias se sirve la Eucaristía, como los laicos ya van siendo vestidos con una especie de estola esclavina, como disfrazada, ¿sí? Y va tomando como unas vestiduras que hacen ruido, ¿no? Y esto en el tema de las simbólicas. Si usted es laico y es ministro de la Eucaristía, porque tiene que ponerse una medio estola ahí en el cuello, ¿sí? Que la cosa es como muy sutil, ¿sí? Y tiene que ver con cierta concepción del poder simbólico, ¿sí? Que causa ruido, ¿sí? Porque el maestro Jesús nos dijo, miren, yo soy el maestro, ¿sí? Yo estoy entre ustedes, pero y realmente lo soy, ustedes me dicen maestro, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve, y lo dice en el lavatorio de los pies, ¿sí? O sea, ahí tenemos que estar como muy pendientes de que el clericalismo haga su aparición permanentemente en las relaciones que establecemos entre nosotros. O sea, realmente nosotros le otorgamos más del poder que tienen a aquellos que nos deben animar, ¿sí? O sea, nos pasamos de calidosos, decimos en Colombia, cuando agachamos la cabeza ante nuestras autoridades eclesiásticas, ¿sí? Cuando el deber que ellos tienen es de servirnos, ¿sí? De animar la comunidad. Y esto sucede en lo más elemental, como que reproducimos al interior de la iglesia lo que pasa en los ambientes políticos, ¿sí? O sea, hay ciertas dictaduras eclesiales que no tienen que ver absolutamente nada con el evangelio y con la propuesta de Jesús. Gracias, Juan. Las hermanas Clarisas tienen ahí la manita levantada. Les escuchamos. Así bien, buenas noches. Un gusto saludarles, Fray René y también a Fray Juan Jairo. Es una alegría, ¿verdad? Poderles ver y poder compartir pues, con ustedes también ese sentir, ¿verdad? Como iglesia en ese camino de la sinodalidad. Y creemos pues que realmente hacer este camino, como decía pues Fray, de frente a este Cristo de San Damián, es tener la mirada fija también, ¿verdad? Y ver pues mucho más profundo, ver mucho más pues nuestra realidad, nuestra historia, nuestro camino pues también eclesial dentro de la iglesia. Y creo que eso es importante y tal vez nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver pues también la vida contemplativa con la sinodalidad dentro de la iglesia? Pues permanecemos acá, pero también estamos invitadas a estar atentas, ¿verdad? Al paso de Dios también en la historia
Y creo que estos elementos que nos comparten, pues, enriquecen también nuestra experiencia desde aquí, desde el monasterio. Y bueno, revalorar, ¿verdad?, todo este proceso que se ha venido dando dentro de la iglesia. Y quizás compartir un poco también cuál es nuestra experiencia como iglesia acá en El Salvador, ¿verdad? Nosotras pues estamos federadas como clarisas, ¿verdad? Y alguna información pues también sobre preguntas, cuestionarios, pues nos vinieron bastante tardecito acá a nosotras. Y bueno, pues creemos que ahora que hay mucha más facilidad en la cuestión de la comunicación, pues aún todavía hay ciertas limitaciones, ¿verdad?, que nosotras experimentamos, pero que dentro de ello también nos unimos como iglesia, ¿verdad? Ya lo decía Fray Juan Jairo, la eclesialidad pues como franciscanas, como clarisas, como la estamos viviendo también nosotras pues desde esta dimensión, ¿verdad? De estar ocultas, pero es estar ocultas siempre en contacto con esta realidad, en contacto pues también con nuestra iglesia, ¿verdad? Creemos que estos pasos que se van dando, pues también en nuestro caminar hay limitaciones, pero también está como ese deseo profundo dentro del corazón también del Papa Francisco, y creo que dentro de todos nosotros, ¿verdad?, como franciscanos y clarisas, ese deseo pues también de caminar, ¿verdad?, de crecer, sobre todo aún en medio pues de estas situaciones de muerte que vivimos, dentro de estas limitaciones también dentro de nuestra Madre Iglesia, pero que Francisco y Clara pues nos siguen retando, ¿verdad?, estar siempre a los pies de la iglesia, pero con un sentido también crítico y apostando pues siempre a vivir de una manera pues concreta, real y abierta, ¿verdad?, este proyecto de vida, porque creo que nosotras también como mujeres pues nos sentimos portadoras de vida, y con esto que nos comparten pues creo que igual acrecienta pues también ese deseo en nosotras, como en la Madre Santa Clara, en el Padre San Francisco, de dar una respuesta concreta, real, y la valoración pues también que se siente ahora en el arte, ¿verdad? Como a través del arte también se transmite pues ese mensaje de búsqueda, ese deseo pues de llegar a lo más esencial, a lo más básico de la vida del ser humano, pues que también tiene ese sentido trascendente, ¿verdad? Pero desde lo sencillez, desde lo cotidiano de la vida, no desde el discurso, no quizás mucho desde muchas palabras, sino que sobre todo, pues como decía el Padre San Francisco, que el testimonio pues también nuestro, ¿verdad?, de cada uno de nosotros, también sea esa luz, o como nos dice el Papa Francisco a nosotras también, de vida contemplativa, que seamos esos faros, ¿verdad?, que iluminen el camino. Y creo que ese es el reto pues bastante grande para nosotras, vida contemplativa, y sobre todo estos elementos que nos comparte Fray Juan Jairo, pues, y que ustedes a través también de la Escuela Fray Gómez Pesoto amplían esta experiencia de Dios en nosotras, pues en los monasterios, ¿verdad?, en esta formación, ¿verdad?, que para nosotras es muy, muy importante. Y ahora pues nos sentimos muy alegres también de poder ver a Fray Juan Jairo, ¿verdad?, su aporte, todo ese trabajo pues también que realiza como fraile, ver a las otras hermanas pues también, ¿verdad?, que aunque quizás no nos conocemos físicamente, pero en el corazón sentimos ese deseo profundo de hacer presente el reino desde lo cotidiano, desde la sencillez de la vida, y adquiriendo pues también una nueva visión, creo, ver más profundo, ¿verdad? No quedarnos solo en lo superficial, sino que sobre todo tener esa experiencia de Dios en lo que se nos presenta en nuestra historia, en nuestras realidades, en nuestra iglesia, y que aunque hayan esas limitaciones, pues también creo que hay esperanza, porque los que estamos pues presentes, creo que también somos ese signo, ¿verdad?, de que queremos también pues colaborar para que una transformación pues sea posible, sobre todo en nuestra humanidad, porque técnicamente pues hay un gran conocimiento, pero humanamente pues aún todavía hay ciertas limitaciones. Y bueno, agradecer, ¿verdad?, este momento, este espacio, ¿verdad? Nosotras aquí pues somos 12 hermanas, ¿verdad?, con la fundación también de nuestras hermanas allá en Haití, y pues ellas estarán también muy contentas, ¿verdad?, de saber cuando les compartamos que vimos a Fray Juan Jairo. Le tenemos mucho aprecio, mucho cariño, y siempre pues también le recordamos, ¿verdad?, acá en la comunidad. Así que un saludo para todos los hermanos, para todas las hermanas también, pues que estamos unidas, ¿verdad?, en este esfuerzo de querer pues hacer presente el reino, y
y tener esta experiencia de la sinodalidad también desde lo cotidiano, desde estos encuentros, desde esta formación, tomando conciencia pues también de nuestro rol, ¿verdad? De nuestro aporte dentro pues también de nuestra madre iglesia y dentro también de esta historia. Así es que un saludo y un abrazo para todos de parte pues también de cada una de nuestras hermanas. Así bien. Paz y Sí, bien, bien, gracias. así bien. Hermanas, perdón, René, yo quiero saludarlas a las hermanas de Planes de Renderos. Hace muchos años estuve allá con ellas, con ustedes en el convento, en un encuentro, en un taller de espiritualidad, y me causó una impresión maravillosa el monasterio San Damián. O sea, cómo ustedes lograron releer la vida clariana, ¿sí? De una manera así muy fresca, muy maravillosa. Y también las recuerdo con inmenso cariño, hermanas. Gracias, Juan, qué bien. Este encuentro que se puede por este espacio todavía y así nos ayuda. La hermana Antonia quiere participar y decirles que ahí está ya el enlace que miren nos ha compartido de cómo les fue a las hermanas también contemplativas en este aporte y en este conflicto que generaron allá en Chile. Hermana Antonia. Sí, ante todo, felicitar a Fray Juan Jairo Rendón. Me recuerda Casi un no le poco escuchamos, que, hermana. Si se no sé, acerca o el volumen, revíselo. tengo bien el micrófono. Sí, tendrá que ser el volumen quizás suyo, Vean. que se ve muy lejos. A lo mejor estoy muy lejos. No sé si ahora estoy mejor. Se oye un poco mejor. Bueno, ante todo, felicitar a Fray Juan Jairo. Me recuerdo haberlo visto alguna vez en Colombia, cuando estuve en el centro franciscano, que fuimos a una asamblea que nos invitaron y yo me quedé impresionada realmente cómo están organizados ustedes allá en Colombia, sobre todo en el área de Jotapic. Eh, Quisiera yo también felicitar a David y a todo el equipo de Fray René por esta escuelita que se inició acá en El Salvador, que aunque ellos están lejos, pero ellos continúan con esta escuelita. Y eso es lo importante, no dejar, ¿verdad? Dijéramos, tirado algo tan importante como es el franciscanismo acá en nuestros países de Centroamérica. Felicitarlos por eso, pero quería también aportar un poquito sobre la situación que se está viviendo en los países estos de Chile, Nicaragua. Nosotras también estamos allá en Nicaragua y las hermanas están con muchos temores sobre la situación que ellas viven allí. Entonces, cómo expresarles nosotros el apoyo, ¿verdad? Con nuestras oraciones, sobre todo, pero también de alguna manera ver de que podíamos hacer algo, ¿verdad? Para evitar que ellas sufran alguna situación o ellos, porque también ahí están los frailes y los sacerdotes que están sufriendo. Y en Chile, ¿verdad? Igualmente, es una situación bastante difícil. El Salvador quizás no está tan exento de eso, pero sí tenemos algo. Pero como decía ahí la hermana Verónica, hay signos de esperanza y eso es lo importante, porque yo veo acá en el país de El Salvador, sobre todo cuando usted hablaba de las simbólicas, el aspecto de la sinodalidad, no está muy comprendido en nuestras parroquias. Aún no se ha estudiado. Eso es triste y lamentable a la vez, porque el Papa ha estado insistiendo demasiado quizás en esto, ¿verdad? Y inclusive creo que la congregación nuestra
tenemos muy poco conocimiento sobre eso. Y si yo quisiera decir algo, todavía cuando usted hablaba del clericalismo, nosotras como congregación religiosa todavía tenemos sacerdotes en la formación que están en contra del Papa Francisco, en donde ellos están como yo le decía a la Madre General, no es posible que tengamos un sacerdote predicando a las novicias de esta manera, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos franciscanas y por San Francisco, pues tenemos que ser fieles a nuestra iglesia en el sentido del Papa, pues. Y eso a mí me causa mucha pena y mucha tristeza. Ahora, no todo en El Salvador, quizá acá en la arquidiócesis es muy poco lo que yo he escuchado sobre el camino sinodal, pero sí he escuchado en otras diócesis, por ejemplo, el obispo de Chalatenango, de donde yo soy originaria, el obispo me gustó que dio una ponencia sobre cómo ellos habían llevado el aspecto sinodal en la diócesis. Y me gustó la apertura con que ellos dicen que fueron evaluados los sacerdotes por las mismas comunidades. Y eso es bastante grande porque el que una comunidad pueda decir, mire, acá el párroco no está actuando como debería, eso es de valientes, es de fuerte. Y él decía, hemos estado viendo junto con los sacerdotes las expresiones que la gente nos ha dado. Entonces, yo pienso que hay algunas que otras cositas por ahí que sí van bien, pero no todo, ¿verdad? Hay cosas que no están caminando muy bien. Y en el aspecto usted hablaba de la simbólica, ¿verdad? El recuperar las misas folclóricas. En el tiempo de Monseñor Romero, yo me recuerdo haberlo conocido a Monseñor Romero, y en ese tiempo vivíamos otra forma de iglesia. Teníamos las comunidades eclesiales de base, pero que fueron mucho perseguidas, totalmente perseguidas. Entonces hasta pues llegar al martirio, muchos mártires que no sabemos, pero que no están escritos, pero que sí fueron mártires. Entonces, la iglesia en este país ha venido como sufriendo ciertos cambios y ahora siento que veo que se está como enfriando, ¿verdad? Casa, valga la palabra, enfriándose ese deseo que existía antes, ¿verdad? El fervor, que las iglesias llenas que la gente deseosa de conocer, de amar a Dios. Pero ahora yo veo que la iglesia como que se está apagando, no sé si me equivoco, pero ahí me corrigen los hermanos si me he equivocado, pero yo así la siento, ¿verdad? Que ha venido disminuyendo el deseo ese de trabajar por el reino. Y nosotras como religiosas sí trabajamos le apoyamos un poco al párroco, pero creo que falta más, que faltaría todavía más involucrarnos más en esta cuestión de la eclesialidad y sobre todo del magisterio. Gracias, hermana Antonia, por su aporte. Si hay alguien más que quiera participar, ya en unos minutos cerraremos este encuentro formativo. Si quiere ya, Juan, unas palabras. Miriam está pidiendo la palabra, René. La hermana Miriam, sí, ya, Miriam.
¿Qué tal? No, voy a hacerlo muy corto para no quitarle espacio a otro hermano que quiera hablar. A mí, con respecto a la cuestión de la sinodalidad y del mal de la clericalidad o del clericalismo, creo que la Iglesia, y en especial los franciscanos, estamos pecando de hablar y de ponernos en lugares que no nos corresponden, ¿no? Hay una palabra que está sonando muy fuerte en la familia franciscana a nivel internacional, por lo menos pasa en la OFS, y es el tema del liderazgo, digamos. Si no empezamos a profundizar en lo fraterno, me parece que el liderazgo se logra a los codazos, ¿no? No a los abrazos. Entonces creo que ese es un tema fundamental para tratar nosotros como franciscanos. El resto de la iglesia no sé, pero si los franciscanos no empezamos a darle más importancia a lo fraterno que al tema de los liderazgos, estamos en el horno, decimos acá en Argentina. Y lo segundo, que una vez lo había comentado, no es que quiero contradecir al Papa en esto, por favor, pero a mí, en querida Amazonía, me hubiera gustado más que en lugar de que se empleara la palabra sueño, se empleara la palabra utopía. Porque la palabra sueño parece como algo que está muy colgado, muy como imposible, ¿no? Como que está por ahí. En cambio, utopía muy vaporoso. Eco. Es un no lugar que está en las relaciones, o sea, en las relaciones, en lo fraterno, en carne con carne, espíritu con espíritu, mano con mano, ¿no? Entonces creo que estas dos cosas, empezar a charlar en serio el tema del liderazgo, porque lo largan así, ¿viste? Pero es como esa cosa subliminal que si no la mirás bien, ¿no? Te la terminás tragando. Y empezar a buscar entre nosotros el no lugar, la relación, ¿no? La utopía. Era eso nada más. Gracias, Miriam. Bueno, quizás abusando del tiempo, yo quisiera preguntarle a Juan un contexto ligerito, ¿no? Estamos, por ejemplo, ayudando a una parroquia y el primer problema que nos encontramos es eso, que no encuentran cuál es el rumbo en la pastoral. Entonces le presentamos esto que usted acaba de decir, la desclericalización. Ya, lo primero que tienes que hacer es quitarte el esquema ese. La pregunta que quiero hacerle puntualmente es, ¿qué le asusta más a los clérigos la desclericalización? Yo no sé. Yo creo que me preguntan tan horrible. No sé, porque mire que en mi provincia dice que es muy liberada y todo el cuento. Y cuando propusimos el tema de la desclericalización como esquema de formación para los laicos y los frailes en mi provincia, muchos frailes de mi provincia dijeron, no utilicemos ese término, desclericalización, utilicemos un término democratización de, pero, o sea, las cosas tienen que llamarse por su nombre. No, pero es que yo soy clérigo. Pues sí hay que desclericalizar a los clérigos, pero a los laicos también. Todos tenemos que desclericalizarnos, ¿sí? Pero si es todos, ¿por qué ponen clericalización, desclericalización? Oiga, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque eso yo creo que les toca la formación. Yo creo que cuando yo me sorprendo, cuando en algunas escuelas de formación para el presbiterado le dicen al neopresbítero, en la formación le dicen,
usted es Cristo frente al altar, ¿no? Desmontar eso, ¿sí? La sacralidad del ordenado, además refrendado pues, con rituales, ¿sí? En los que ungen las manos, ¿sí? Etcétera, ¿no? Ponen al bautismo como en segundo lugar. Y el bautismo es la consagración principal, ¿sí? De la cual emanan todas las otras consagraciones. Pues ahí hay un rollo muy difícil, David, que pues yo no sé. Mira, aquí cuando nos sentamos a hablar con el consejo parroquial está compuesto por 5 o 6 personas, 3 de las cuales son mujeres. Y cuando tocamos el tema de la desclericalización y demás, ellas y nosotros nos ponemos muy nerviosos. ¿Sí? Porque desmontar un esquema de tantos siglos no es fácil. No es fácil. Pero al mismo tiempo causa como cosquillas, como mariposas en el estómago. Y nos estamos atreviendo a tocar esto y no tenemos la Inquisición ahí en la puerta de la casa, no nos van a quemar, ¿sí? No nos van a quemar. Hubo tiempos en que quemaban a la gente, ¿no? Ahora no nos van a quemar, de pronto nos van a, bueno, lo de las hermanas en Chile es una forma de quemar también, ¿no? Sí, lo de las hermanas en Chile. Pero La yo recuerdo una vez, postura, sí, perdón, Mirencho, sí. comentarles que la postura de ellas y el trabajo que han venido haciendo ellas en defensa de la casa común, sí las ha quemado, les ha valido al menos 5 incendios, curiosamente, de su monasterio. Al menos 5, por parte de una empresa mega eléctrica y mega minera que se está instalando en el sector. Entonces, a ellas sí les está Terrible. valiendo su postura quemarlas. Sí. Pero yo recuerdo que alguna vez en Petrópolis, en una conferencia que le estábamos escuchando a Leonardo Boff y a Fray Beto, Leonardo estaba siendo recién sancionado pues por el Vaticano, por sus libros. Y entonces Leonardo nos preguntaba a nosotros, ¿ustedes saben por qué Beto dice cosas peores que yo? Y a Beto no le hacen nada. Y entonces decía, ustedes no saben por qué a Beto no le hacen nada, no porque sea dominico, no, porque Beto no es clérigo. Entonces a Beto no hay nada que quitarle, ¿sí? A mí me quitan el ministerio, no, tenaz, eso es tenaz, ¿no? Gracias, muy David, amable. hasta ahí te dejo. Entiendo. Muy bien, tiene la palabra. Ya que no veo tu nombre. Sí. Tienes la palabra. Quien tiene Samsung en su teléfono, estás ahí. Te vemos la mano levantada. Puedes hablar. ¿Qué tal? Ahí ya está. Sí, buenas noches. Soy el profesor Isidro de Acayucan, Veracruz. Un saludo para ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien, Isidro. Saludos. Saludos. Hermana Rendón. Es que está fuerte el agua por acá. Mil disculpas. Mire, yo coincido con el hermano Rendón porque yo sí considero de verdad que lo peor que puede tener hoy la iglesia es el clericalismo. Y uno lo vive a diario. Yo lo vivo a diario acá, ¿verdad? En las parroquias de acá, de mi comunidad. ¿Y por qué les digo que es lo peor? Porque hace ratito ustedes lo acaban de mencionar, cuando decían que los queman. Bueno, el clericalismo condena, fíjense bien, el clericalismo separa, frustra, desprecia al pueblo de Dios.
El clericalismo hace todo lo contrario a lo que hizo Jesús. Y yo creo que es muy importante y debemos de ser muy claros en esto. No puede haber una verdadera sinodalidad si no hay una desclericalización. Yo creo que eso no puede ser cierto. No puede haber una verdadera sinodalidad mientras que siga hablando y el clericalismo esté asentado muy fuerte, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo. Debemos de desclericalización, ¿verdad? Eso, lo tenemos que hacer si queremos verdaderamente una sinodalidad. Gracias y saludos nuevamente. Isidro, gracias. Isidro habla desde México, para ubicación también de Rendón. Es miembro de la JPIC, ha participado en esos espacios y bueno, qué bien que nos acompaña hoy. Muchas gracias. Creo que hemos coincidido con Isidro en algunos espacios, ¿no? Con las, no sé, creo que sí. Así es. Bueno, no, he tenido el placer de escucharte muchas veces y créanme que es un regocijo escucharte. Que Dios te bendiga. Bueno, Juan, si quieres ir cerrando la reflexión, puntualizando algunas cosas que sería bien para nosotros aquí en este espacio de la escuela. Yo creo que es bien importante retomar las utopías, Miriam, los sueños del Papa Francisco, las utopías, ¿sí? Las que nos plantea en querida Amazonía, ¿sí? Una eclesiología, una utopía que nos lleve a una eclesiología realmente sinodal, que recupere el proyecto de Jesús, un proyecto en el que nuestro relacionamiento es un relacionamiento desde el franciscanismo que sentimos nosotros circular, no piramidal, ¿sí? Donde nos sintamos nosotros herederos de los caballeros de la tabla redonda y las damas de la tabla redonda del rey Arturo, ¿sí? Que podamos poner sobre la mesa nuestras espadas, o sea, desarmarnos ideológicamente, ¿sí? Y empezar a mirarnos a los ojos y sentir que en esa mesa redonda hay distintos ministerios y que el único importante así que preside la misa está en el centro de la mesa, que es Jesús, ¿sí? Retomar nuestra eclesiología, que nos hace desde el capítulo de las esteras sinodales, ¿sí? Es que nosotros desde los orígenes del carisma somos sinodales, ¿sí? Desde nuestros capítulos locales, en las fraternidades de la OFS o las fraternidades de las distintas congregaciones u órdenes, somos sinodales. Y que ejercer la sinodalidad es ejercer la escucha, ¿sí? La escucha, ¿no? Por eso San Francisco en algún tiempo lo pintaron como muy orejón, ¿sí? Sí, con las orejas así bien paraditas, ¿no? Para escuchar, ¿no? Dispuestos a hablar, a compartir nuestra palabra, nuestra opinión, a correr el riesgo, como dice Mafalda, a correr el riesgo de opinar, ¿sí? Y con nuestra capacidad, nuestro corazón pronto para amar y construir juntos una comunidad donde el amor sea realmente lo esencial. Muchas gracias por la invitación, René. Yo me sentí como en mi casa. Esta sala fraterna es maravillosa. Muchas gracias a la escuela por la invitación. La escuela Fray Cosmi Espesoto. Muy amables. Paz y bien. Paz y bien, Juan, aquí estamos los 4 que iniciamos la escuela
está David, Anselmo y Raúl Méndez, y mi persona, que somos los que con algunos que están aquí hemos caminado en el programa de 2 años que tenemos de franciscanismo y en los cursos abiertos como este, que ya hemos tenido otros. Así que también para nosotros que estés es fabuloso y gracias a ir integrándonos con el caminar también y la búsqueda de formación que ustedes tienen en Colombia, que estamos en el mismo enfoque y inquietudes que ya salían aquí, ¿verdad? Y lo hemos hablado también con Miriam, con Mirenchu, que cómo hacemos franciscanismo de donde estamos, ¿verdad? Eso ya desde que tenemos los pies con polvo, pues tenemos bastante de eso y creo que irnos encontrando estos espacios, por eso la escuela Cosme Pesoto, en memoria de nuestro mártir, nos sigue inspirando y de verdad vernos de diferentes países y espacios y niveles de formación y esto nos hace soñar, usando esa palabra, creer que es posible esta igualdad fraterna y de sororidad que Francisco y Clara nos presentaron. Gracias nuevamente a todos y a todas. El 15 de octubre cerramos con el último encuentro, sábado 15 de octubre a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, 6 para a otros y de así sumando las horas, ¿verdad? Para encontrarnos en una reflexión nuevamente de este caminar. Quisimos hacer este año estas jornadas alrededor de la iglesia, el tema eclesial de diferentes tópicos y con un tópico más cerramos en octubre el 15, así que les esperamos a los que entran a este espacio de formación franciscana. Paz y bien, y el Señor nos guarde en su amor, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Se cuidan. Amén. Feliz noche. Bendiciones Chao. para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz noche. Buenas noches. Dios les pague.